Salmo 139. Lo tenemos, hermanos, vamos a dar lectura a este hermoso salmo. Yo creo que todos los salmos son hermosos. Y vamos a dejar, nuestros niños pueden pasar a su clase, gracias hermano Carlitos que me recordó. Nuestros niños pueden pasar a su clase en la parte de allá arriba del comedor. Entonces todos los niños menores de 11 años pasan a su clase y nosotros vamos a leer este hermoso salmo que de mucha gente es de los favoritos. Vamos a poner atención a la lectura. Dice la palabra del Señor: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites nuevamente acercarnos a ella con un corazón dispuesto y pidiendo, Señor, que tú nos ilumines y que hables a nosotros lo que tú tienes, Señor, en esta hora. Gracias por tu iglesia, gracias por mis hermanos y gracias por tu palabra y tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Gracias por la luz. Sea la luz, y la luz se hizo. Salmo 139. Este hermoso salmo nos habla de atributos de nuestro gran Dios. Fíjese que encontramos en la palabra del Señor que Dios se revela a nosotros. Revelación quiere decir dar a conocer algo que estaba oculto, como abrir el telón para ver algo que estaba atrás, abrir las cortinas. Y Dios se revela a nosotros porque Dios quiso darse a conocer al hombre. Dice la palabra del Señor que Dios se revela a través de varios medios. Dios se reveló a nosotros a través de la creación. Todo lo que Dios hizo nos muestra, como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios
El firmamento anuncia la obra de sus manos. También dice la palabra del Señor en Romanos, por ejemplo, dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y entendida su divinidad por las cosas que Él hizo. Entonces, Dios se revela a través de la creación, pero también, número 2, Dios se reveló a través de su palabra. Cuando Él, en su infinito plan y diseño y sabiduría, Él escogió a hombres para que registraran la palabra sin error, dirigió este movimiento de inspiración bíblica, fue para dejarnos esta revelación, para que conociéramos quién es Dios, para que conociéramos cómo actúa, para que conociéramos sus atributos y el plan que tiene para el ser humano, para cada uno de nosotros. Pero también dice la palabra que Él se reveló finalmente a través de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el escritor de Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces en el pasado por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Y cuando viene nuestro Señor Jesucristo, y ustedes cuando leemos los evangelios, el Señor Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo vengo a mostrarles al Padre, yo vengo a mostrar la revelación, el evangelio, todo lo que necesitamos saber de Dios y de sus propósitos y del Señor Jesucristo, lo vino a mostrar el Padre, el Señor Jesucristo, la palabra, y lo podemos conocer a través de la creación. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo ama Dios a sus hijos, a la humanidad? Todo lo podemos entender cuando vemos la creación, la palabra y el Señor Jesucristo en nuestro corazón. Cuando vemos este salmo de David, porque dice aquí que el salmo fue escrito por el rey David, y lo leemos, nos damos cuenta de que David conocía cómo era Dios. Conocía estos atributos, porque aquí se hablan de 2 atributos de Dios. Se menciona también la omnipotencia, que Dios es poderoso, pero sobre todo se menciona que Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciencia? Todo lo sabe, todo lo conoce, todo Él lo conoce, el pasado, presente, futuro en nuestra vida, como vamos a ver ahorita en el pasaje. Entonces, Él es omnisciente, y David aquí exalta y reconoce que Él conoce todo, que Dios conoce todo. Y el segundo atributo que vemos en este pasaje es la omnipresencia, que quiere decir que Dios está en todos lados. Estos son atributos exclusivos de nuestro Dios. Él está en todos lados. Y ahorita vamos a ver aquí el pasaje. Este salmo refleja que David tenía una relación con Dios, porque ¿saben para qué Dios se revela a nosotros? ¿Para qué se muestra a nosotros? Tiene un propósito, dentro de muchos hay un propósito muy especial. El principal propósito por el que Dios se revela a nosotros es para que nosotros nos relacionemos con Él, le adoremos, le conozcamos, le demos la honra, la alabanza, la gloria, vivamos en relación con Él, en comunión con Él, en comunicación con Él. Conozcamos quién es Dios, dejemos que actúe en nuestra vida. Ese es el propósito principal por el que Dios se revela a nosotros. Y aquí vemos en este salmo cómo David se relacionó de esa manera con este Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Claro que los atributos de Dios son muchos más. Él es eterno, Él es espíritu, y otros atributos que se llaman los atributos que sí comparte con nosotros, que es amor, que es bondadoso, que es justo, que es misericordioso. Dios es perfecto en su santidad. La santidad es la perfección de Dios. Y la gloria de Dios es todo lo que nuestro Dios maravilloso es. Todos esos atributos es lo que refleja su gloria. Y vemos en este salmo, hermanos, vamos a ver estos 2 atributos de Dios, y vamos a empezar como vienen los versículos con la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo conoce. Dios conoce todas las cosas. Dice el versículo 1: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, y has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Qué le dice aquí David al Señor? Que Dios nos examina y nos conoce a cada uno de nosotros. Nos conoce en todo lo que somos y en todas nuestras necesidades. Dios nos conoce. Y dice aquí que Él conoce
todas nuestras actividades, dice ahí, mi sentarme y mi levantarme. Quiere decir, todo lo que hago, en donde quiera que estoy, Dios conoce. Es más, y dice aquí, no nada más de nuestras actividades, Él nos lee el pensamiento. O sea, Él conoce también todos nuestros pensamientos. Dice aquí, ¿has entendido desde lejos mis pensamientos? ¿Has escudriñado mi andar y mi reposo? Dios conoce todo lo nuestro, toda nuestra vida, cuando estamos en actividad y cuando estamos en descanso. Dios sabe todo lo que pasa en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón. Dios lo sabe, Él conoce todas las cosas. Dice, y todos mis caminos te son conocidos. David, en todas las vivencias que tuvo, ustedes recuerdan la historia del rey David, y dice aquí que en todo lo que él vivió, en todos los caminos, Dios conocía todos sus caminos. Cuando él estuvo de jovencito cuidando las ovejas en casa de su padre, cuando lo ungieron como rey, cuando estuvo ante el rey Saúl que lo quiso matar, cuando huyó de la presencia de Saúl, dice, Señor, tú conoces todo de mí, mis pensamientos y todos mis caminos te son conocidos. Aun cuando falló delante de Dios, cuando cometió adulterio y cuando cometió homicidio, también Dios sabía todo eso. Y esto vamos a ver ahorita más adelante. Dice el siguiente versículo: he aquí, Jehová, tú sabes todo. Aún no está la palabra en mi lengua y Jehová, tú la sabes toda. Antes de que digamos las cosas, Dios ya sabe lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón, lo que hay. Pero cuando nosotros venimos en oración, a Dios le gusta que le digamos, como nuestro Padre Celestial, que Él es, que le digamos nuestras necesidades. Pero aún antes de decir la palabra, antes de decir la petición o lo que queramos decir delante del Señor, Él ya sabe todas las cosas. Es maravilloso nuestro Dios. Dice, detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Esto habla de que David reconoce que en ese conocimiento que Dios tiene de él, lo protege. Dice, detrás y delante me rodeaste. Señor, tú me conoces, y algo maravilloso es que conoces también lo que me rodea, si hay peligro, si hay dolor, si hay necesidades. Como Dios sabe todo, dice ahí, tú me rodeaste, tú me protegiste. ¿Sabe qué, hermano? Sabemos que nosotros también tenemos esa protección de Dios en nuestra vida. Cuando venimos, y como Dios sabe todas las cosas, a Dios no se le escapa nada. A veces pensamos que a Dios, pues nosotros no somos de los consentidos, Dios no ve mi necesidad, a Dios ya se le olvidó lo que estoy sufriendo. Y no, Dios conoce todo y Dios nos puede ayudar y proteger en esos momentos. Detrás y delante me rodeaste. Y dice aquí, sobre mí pusiste tu mano. Qué maravilloso saber que Dios está con nosotros, que Dios conoce nuestras necesidades, conoce todo lo que nos pasa y que pone su mano sobre nosotros. Había un coro muy antiguo que entonaban con los niños hace tiempo, hace muchos años, que decía, Señor, pon tu mano sobre mí. Recuerdan que decía, sobre los prados pusiste, Señor, el poder sin igual de tu mano. Los arroyos y cerros tú los formaste, Señor, pon tu mano sobre mí. Haces las nubes llover y los ríos correr hasta llegar al mar, vida abundante quieres dar. Dominas tú sobre el cielo y la tierra, Señor, pon tu mano sobre mí. Y dice aquí el rey David en este hermoso salmo, sobre mí pusiste tu mano. ¿Cuántos podemos decir, Señor, tú has puesto tu mano sobre mí? Qué bueno que la mitad puede decir eso. No, yo creo que todos sabemos y reconocemos que Dios ha puesto su mano sobre nosotros. Dice, después en varios momentos aquí en el Salmo, en varios versículos, vamos a ver que David dice y expresa, hace exclamaciones de que está maravillado por este conocimiento de que Dios es omnisciente, de que Dios todo lo conoce. Dice aquí el versículo, la primera exclamación, la vemos en el versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Cuando vemos cómo personajes bíblicos como David, como el apóstol Pablo, dicen estas exclamaciones de alabanza, nos invita a nosotros a que podamos glorificar al Señor cuando le conozcamos más, cuando veamos su mano sobre nosotros, cuando reconozcamos que Él todo lo conoce, que Él sabe todo lo que nos pasa, lo que pensamos, lo que sentimos. Él sabe nuestro futuro. Por eso tenemos que ponernos en sus manos, confiar en Él, porque atributo de nuestro Dios, la omnisciencia, tiene implicaciones para nosotros. ¿Cuáles serían las implicaciones que nosotros tenemos
cuando reconocemos que Dios todo lo conoce. Número uno, si Dios todo lo conoce, todo lo que yo tengo, lo que pienso, lo que me pasa, lo que siento, entonces debo de confiar en Él, porque en Él está mi vida. Y si no la he puesto en sus manos, debo de poner mi vida en sus manos diariamente, porque debo de confiar en mi Dios que todo lo conoce. Porque mi Dios conoce lo que va a pasar mañana y en 1 año y en 2, si vamos a estar aquí o no vamos a estar. Dios sabe todo. Entonces decirle, Señor, me pongo en tus manos. Pido sabiduría para vivir. Pido fortaleza para obedecerte. Pido inteligencia para reconocer tu voluntad y caminar en ella. Todo eso implica que nuestro Dios todo lo sabe, porque dice aquí que es maravilloso ese conocimiento que nuestro Dios tiene de nosotros y de todas las cosas. Y después viene el versículo, vamos a saltarnos los siguientes porque son del otro atributo, y vamos al 13. ¿Qué dice el 13? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y aunque está hablando también de que Dios todo conoce y nos conoce desde el vientre de nuestra madre, ahí reconocemos que es todopoderoso. ¿Quién puede formar la vida como Él la forma? Él es el que formó la vida. Vamos al relato de Génesis y dice que Él habló y las cosas las hizo por el poder de su palabra. Y después formó al hombre y después formó del hombre, formó a la mujer. Y dice la palabra que todo lo que hizo es bueno. Y cuando hizo al hombre y a la mujer, dijo es bueno en gran manera. ¿Y quién puede hacer eso con el poder, con su poder? Solamente Dios, que es todopoderoso, es el que da la vida. Y dice el versículo 13 que Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Y dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado nuevamente y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuando nosotros vemos la maravilla que es la vida humana y cómo Dios forma y cómo Dios desde la fecundación, desde que se empiezan a multiplicar las células, desde el cigoto y después el embrión, y eso es en las primeras semanas, y después el feto, y vemos el desarrollo del ser humano, nos maravillamos, igual que dijo aquí David, maravillosas son tus obras. Yo recuerdo cuando me dijeron que estaba embarazada y no lo creía, porque fueron casi 14 años sin tener hijos, cuando llegamos al consultorio y después me enseñaron, el doctor dijo, saco gestacional de 5 semanas, y dije, no doctor, a ver, ¿está ahí su esposo? Que pase su esposo. Y mi esposo dijo, ah caray, no puede ser. Y saliendo en el consultorio, otra prueba nos hicieron, y saliendo del consultorio nos fuimos a la farmacia por una prueba, y cuando llegamos a decirle a la familia me llevó a la prueba de sangre. O sea, era increíble. Pero cuando empezamos a ver el desarrollo de la muchachota que está allá atrás, y que luego acá toca el bajo y todo, nos empezamos a dar cuenta 5 semanas. A la siguiente consulta con el doctor ya estaba el corazón latiendo. Y a la siguiente mes ya estaban las manitas, las piernitas, la columna vertebral, que es de las primeras cosas que se forman. Y al siguiente mes, el fémur, las piernitas. Un día, si quieren, ahí tengo la historia de ultrasonidos y de todo lo demás, porque fue un acontecimiento. Qué maravilloso es, como dice aquí, que Dios nos conoce de ese momento. Por eso nosotros sabemos que no podemos atentar contra la vida de un inocente que ya está en el vientre. No estamos de acuerdo con el aborto, por supuesto. Somos cristianos, creemos en la palabra. Estamos de acuerdo con lo que Dios opina de la vida porque Él la formó. Y dice aquí que David dice, Señor, mi embrión vieron tus ojos. Desde que yo estaba ahí, Señor, tú me viste. Desde que yo estaba, tú me formaste en las entrañas, en el vientre, en lo profundo, tú me formaste. ¡Qué maravilla es la vida! Y así como la vida y como todo lo que tiene ahí ya la carga genética de esas células, de ese embrión, de ese ser que va creciendo, porque dice aquí algo muy hermoso. Dice,
Mi embrión vio en tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Desde el momento que está formándose ese bebito, ¿quién ya conoce todo lo que va a vivir ese ser humano? Dios. Dice David, y en tu libro, Señor, ya tenías ahí, tú ya sabías, porque Dios es un Dios de diseño. Él diseñó el universo y Él diseña la vida humana, y Dios tiene planes para cada uno. Y dice, Dios ya sabe todo lo que va a pasar en ese pequeñito, en ese bebé, cuando va creciendo, en ese niño, en ese joven, en ese adulto, en ese anciano, si llega en la ancianidad. Dios ya sabe todo. El conocimiento maravilloso de Dios de todas las cosas. Entonces, abandonarnos a Él es lo único que podemos hacer. Decirle, Señor, tú sabes todo desde antes, desde que tú me formaste en el vientre de mi madre, tú ya sabías lo que yo iba a vivir. Tú sabes mi principio, Señor, y sabes también el momento en que me vas a llamar, de la manera que yo voy a ir a tu presencia. Todo lo sabe el Señor. Y tenemos que decirle, Señor, estoy en tus manos. Estoy en tus preciosas manos, porque tú todo lo sabes, tú todo lo conoces. Y esto, como decíamos, la implicación de que confiemos en Él, porque Dios conoce todo, de que le pidamos con humildad la sabiduría para vivir la vida conforme a su voluntad. Como también Dios conoce nuestros errores, nuestras debilidades y nuestros pecados, tenemos que pedirle que nos ayude, que nos perdone, que nos santifique. Y como Dios conoce todo, no podemos ocultarle nada. Dice que los pensamientos, las intenciones, todo lo que hay en nosotros, Él lo conoce. Tenemos que también ponernos a cuentas con Él diariamente. Diariamente decirle, Señor, tú conoces todo esto que he hecho, que he pensado, que he sentido, todo lo que hice en el pasado, y como tú sabes todas las cosas, perdóname, ayúdame a seguir adelante, a vivir en santidad para tu honra y tu gloria. Y el segundo, vamos a ver este segundo atributo, que es la omnipresencia, que Dios está en todo lugar. Vean conmigo los versículos 7 al 12. 7 al 12, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hicieres mi estrado, he aquí de allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aquí David le dice a nuestro Dios Todopoderoso, que también reconoce que Él está en todo lugar y que no puede escapar a la presencia de Dios. Hubo por ahí un profeta que se llamó Jonás. Ustedes recuerdan Jonás, Dios le dije, y el libro de Jonás empieza de esa manera. En el Antiguo Testamento usted puede leerlo, pero es muy conocido porque es aquel que se lo tragó un pez muy grande, ¿no? Usted puede leerlo en el Antiguo Testamento, y el libro empieza con la orden de Dios a Jonás, el profeta mensajero de Dios, donde le dice, ve a Nínive y pregona en Nínive, que va a ser destruida. Ni siquiera le dijo, llámalos al arrepentimiento, suplícales de que se arrepientan. No, dice, pregona que va a ser destruida por su pecado, porque los ninivitas eran muy alejados de Dios, hacían cosas terribles, entonces Dios iba a traer juicio sobre él. Y Jonás, ¿qué dijo? Sí, Señor. No, ¿verdad? Dice Jonás, los voy a leer, capítulo 1, versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Qué quiso ingenuamente, ilusamente hacer Jonás? Huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Dice aquí la palabra. A ningún lado. No nos podemos esconder de Dios. Y dice aquí la palabra que en todos lados está nuestro Dios. Si subiera a los cielos, ahí está Dios. Dijo Salomón, los cielos de los cielos no lo pueden contener. Él no habita en ningún lugar. Él es espíritu eterno. Dice, si bajare al Seol, al lugar más profundo que era llamado por los judíos el lugar de los muertos, y ahí hiciera su estrado, dice, ahí aquí, Señor, allí tú estás.
Ahora, si tomare las alas del alba, es una expresión poética para hablar de irse del oriente al poniente, oriente al occidente. Dice, si yo tomo las alas del alba y me voy al extremo del mar, aunque yo me fuera de Australia hasta otro lado o de el oriente al occidente, dice, aún allí estás, y aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Qué bonito que David, por eso decía que él tenía una relación con Dios, donde reconocía sus atributos, pero donde se relacionaba con él. Decía, Señor, esto quiere decir que tú estás en todos lados, y en todos lados tú me guiarás, y tú me guiarás, como dice aquí, aún allí, dice, tú vas a guiar mi mano y vas a asirme con tu diestra. La palabra asir no es nada más agarrar así, como yo agarro el micrófono. ¿Saben qué era asir? Ven, Irán. Dame tu mano, así, así, fuerte. ¿Vimos cómo? Sí. Es sostener fuertemente para ayudar a alguien. Cuando vemos esta misma expresión en el Nuevo Testamento, por ejemplo, recordamos cuando Pedro se estaba hundiendo en el mar, cuando el Señor Jesucristo caminó sobre el mar y Pedro dijo, Señor, si eres tú, que yo vaya. Dice, pues ven, caminó y después se empezó a hundir y el Señor lo asió, lo tomó para auxiliarlo. De esa manera Dios nos toma, y ¿saben con qué dice ahí? Con su diestra. Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu, pero cuando vemos aquí las expresiones en la Biblia donde se habla de la mano del Señor, los ojos de Dios, todo eso es para que nosotros entendamos cómo actúa con nosotros, cómo nos ayuda. Estas expresiones en la Biblia se llaman antropomorfismos. Y son figuras del lenguaje que usa la palabra para que podamos entender mejor cómo actúa Dios con nosotros. Cuando Él nos toma con su diestra, ¿cuántos de nosotros somos diestros? Bueno, más bien, ¿cuántos son zurdos? A ver, queremos conocer a alguien zurdo. La hermana Esther, ¿quién más es zurdo? La hermana Magda, ajá. Hasta ahorita sé que la hermana Magda es zurda. Para ellas la mano izquierda es más diestra, es más fuerte, pero para nosotros, para la mayoría, la más fuerte, la más diestra, la más hábil, pues es esta, la que usamos para todo, ¿verdad? Dice ahí, cuando expresa esto la palabra, quiere decir que de esa manera que Dios nos ayuda con su diestra, es que Dios nos sostiene, que es que Dios es fuerte y poderoso para ayudarnos. Dijo David, Señor, tú estás aquí y en todos lados, y donde quiera que estés, me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Cuántas veces necesitamos que Dios nos rescate, nos fortalezca, nos ayude con su diestra de poder? Todos nos hemos necesitado eso, y por eso le pedimos al Señor que nos ayude. Y luego dice aquí el Salmo, que aún y si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, ¿cuántos piensan que se pueden esconder de Dios? O huir como Jonás de la presencia de Dios, y se va, según tomó una nave que va a España, y fue cuando el incidente donde lo echan al mar, porque él dijo que la tormenta era, dijeron, es por causa tuya que estás huyendo de tu Dios. ¿Cuántos piensan que de esa manera se huye de Dios? A veces en los niños, cuando les damos clase, les decimos eso, aunque te escondas en el closet, aunque, dice, Dios todo lo ve y Dios está en todo lugar. Y dice aquí, aunque las tinieblas me encubran, me tapen, dice, no pasa nada, porque dice, aún la noche resplandece alrededor de mí, pero las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día, y dice, lo mismo para Dios son las tinieblas que la luz. Para Dios no hay tinieblas ni oscuridad, porque Dios es luz, dice la palabra del Señor. Dios es luz, y el Señor Jesucristo dijo también, yo soy la luz. No hay tinieblas en Dios y no podemos escondernos. Él está en todos lados, y Él está donde para nosotros aparentemente hay oscuridad, para Él no. Para Él no hay tinieblas ni oscuridad. Y es que Dios está en todas partes. Dios está en todo lugar para guiarnos y acompañarnos. Y después viene en versículos que ya vimos de cuando Dios nos forma. Vean el versículo 17 al final. Dice el 17, nuevamente expresa David, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Los pensamientos de Dios
son más altos que los nuestros. Y eso lo dice el profeta Isaías, se lo dice el Nuevo Testamento, que son altos sus pensamientos, que son más preciosos que los nuestros. No lo podemos entender, pero ¿cómo podemos conocer algunos de los pensamientos de nuestro Dios? Con la oración, con la palabra, como decíamos, Dios se revela a nosotros. Pero dice David, Señor, tus pensamientos son preciosos, si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Dios está con nosotros en todo momento. La omnipresencia de Dios es que Dios nos acompaña siempre. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién está con nosotros y nunca nos deja? A veces decimos, estoy sola, Señor, estoy sola, ¿por qué me has abandonado? Y nunca estamos solos, el Señor está con nosotros. El Espíritu de Dios está en nuestro corazón. Y aunque usted vaya a un quirófano o vaya a un lugar difícil, a enfrentar algo difícil, Dios está con usted, hermano. Dios está con usted, Dios está con nosotros. Entonces digámosle, Señor, sosténme con tu diestra, tú estás en todo lugar, tú eres omnipresente. Y este salmo después el rey David empieza a hablar en el versículo 19 de algo. Fíjense cómo aquí cambia, no es que cambie el tema, sino que él, al reconocer la santidad de Dios, lo contrasta con la vida de pecado del ser humano. Conoce la santidad de Dios y que Dios es poderoso y Dios todo lo conoce y Dios está en todo momento, en todo lugar, y entonces ve la necesidad humana. Es como el pasaje de Isaías 6. ¿Se recuerdan ustedes cómo Dios llama al profeta Isaías? Y dice Isaías, yo vi al Señor sentado en su trono, que las faldas llenaban el templo, había serafines volando alrededor de él y decían, santo, 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 Señor Todopoderoso. Y después dice Isaías, y yo me vi, dice, y dije, Señor, ¿quién soy yo? Porque la santidad de Dios nos hace ver nuestra necesidad. Pero aquí David primeramente habla de los hombres pecadores y dice, hace una clara distinción entre los que son de Dios y los que no. La distinción es clara porque el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Aquel que se dice cristiano, pero miren cómo anda. Aquel que se dice cristiano, predica la palabra, pero no vemos el fruto. Sí, es muy difícil porque el Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces hay una clara distinción entre los que son de Dios y los que no son de Dios, porque en aquel día le podemos decir Señor, Señor, pero si no anduvimos en sus caminos, pues entonces el Señor puede decirnos, apartados de mí, hacedores de maldad. Y tenemos entonces que estar bien delante de Dios. Y estos versículos hacen esa distinción entre los que son de Dios y no. Y también David dice que tiene una firme decisión y convicción de estar con los que son de Dios y servir con ellos. Y a los que dicen, a los hipócritas o a los que no están con Dios, vean lo que dice los versículos 19. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Dios es justo y la maldad no se va a quedar impune. Aquí en la tierra sí. Aquí en la tierra pues hay muchísimas deficiencias, corrupciones, cosas terribles, pero para el Señor no va a haber injusticia. La maldad no se va a quedar sin castigo, pero tenemos que predicar la palabra porque la voluntad de Dios es que muchos procedan al arrepentimiento. Dice la palabra del Señor que Él no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos que predicar la palabra porque Dios es justo y Dios hará morir al impío. Dice David, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. O sea, estas palabras no es que, ay, qué falta de amor de David, qué bárbaro, cómo dice esas cosas de la gente. No, es que él está diciendo, Señor, yo decido agradarte en todo.
hasta en las compañías que tenga, no voy a estar, como dice el Salmo 1, en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores me voy a sentar, sino que voy a buscar servir con la gente que te ama. Entonces, a la gente que es blasfema, que ofende tu nombre, pues no. Nosotros podemos orar por ellos, hablarles de Cristo, pero no intimar con ellos. Mi mejor amigo, pero es pagano. Mi novio, pero no es cristiano. Mi novia, pero no es cristiana. ¿Qué pasó? ¿Somos o no somos? ¿Somos cristianos o no somos cristianos? Si somos, tenemos que obedecer la palabra del Señor. Entonces tenemos que decidir seguir al Señor. Pero fíjese, David está diciendo esto, pero siempre dicen que siempre que uno señala con el dedo, ¿cuántos dedos hay que nos señalan a uno? Bueno, si nada más señalo así como pistolita, pues me señalan a mí el pulgar y estos tres. Si señalo con los dos. Entonces, aquí David dijo, Señor, habla de los pecadores, pero también David mismo ve su necesidad. Y dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. No nada más es decir yo estoy en el camino de Dios, yo procuro no hacer pecado, sino ver que también nosotros estamos en este camino de santificación y pedirle a este Dios todopoderoso que nos conoce y que está en todo lugar y en todo momento con nosotros, pedirle que nos examine. Señor, hazme una prueba. Seguramente voy a reprobar en muchas cosas. Podríamos pensar así en un examen que Dios nos haga. ¿Cómo nos califica como cristianos? ¿Cómo nos califica como estudiantes de la Biblia? A veces no abrimos la Biblia en la semana, Ustedes saben la anécdota de la hermanita que la fue a visitar el pastor. Y después de un tiempo la volvió a visitar, como después de un mes y medio. Y dijo la viejita, es que no he podido leer la Biblia porque no encuentro mis lentes. ¿Y dónde estaban sus lentes? En la Biblia, porque el pastor, la vez que la visitó, mes y medio antes, leyeron un pasaje y ahí nos dejó. Entonces ya no había abierto la Biblia, la hermanita. A veces nos pasa así. ¿Cómo nos califica Dios como cristianos, como creyentes, como esposos, como esposas, como padres? ¿Cómo nos califica Dios como hijos, como parte de la iglesia cristiana? Examíname, oh Dios. Conoce mi corazón, porque Dios conoce todo lo que hay en nuestra vida, en nuestro corazón. Pruébame, Señor. Conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad. O sea, David se fue más allá. No dijo, ve si hay algún errorcito por ahí. Ve si hay en mí algún pecadito, algún pecado, ¿cómo dicen ahora? Alguna mentirita blanca, algún pecado piadoso. No, David dijo, ves si hay en mí camino de perversidad. O sea, el ser humano, algunos cristianos, todavía puede haber en nuestro corazón cosas no nada más malas, perversas. Y dice ahí, y Señor, guíame por el camino eterno. Dejamos que Dios nos dirija, nos tome de la mano, nos guíe. Oramos, como usted guste, de pie, sentado, oramos al Señor y le vamos a decir con todo nuestro corazón esta oración. ¿Puede decir conmigo esto, hermano? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Señor, en esta hora, Padre, decimos estas palabras, como tu siervo David las dijo y como tú, Señor, ahora nos recuerdas y nos invitas a decirlas. Examínanos, Señor. Te alabamos porque tú eres nuestro Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres perfecto. Pero eso nos lleva, Señor, a reconocer tu mano sobre nosotros y pedirte que nos ayudes, que nos dirijas, que podamos, Señor, corregir nuestra vida, que nos examines, Señor, y que veas nuestro corazón, nuestros pensamientos,
que nos guíes, Señor, que nos ayudes a reconocer nuestras fallas, nuestras perversidades, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras transgresiones, Señor, porque siempre estamos en este camino donde fallamos, pero queremos pedirte que tú nos perdones y nos ayudes, Señor. Ve si hay en nosotros camino de perversidad y guíanos por el camino eterno. Este camino, Señor, de la vida eterna que hemos empezado cuando te recibimos en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos en esta hora, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Gracias a Dios.